¿No se han fijado que en las últimas predicaciones, aunque no nos hemos puesto de acuerdo, ustedes saben que no nos ponemos de acuerdo para de qué voy a predicar yo, de qué va a predicar el que predique el próximo domingo, pero han coincidido en que se ha hablado mucho de los problemas de las aflicciones, ¿sí? Casi todos han tocado ese punto. Y yo les quería preguntar ahorita preguntó César, ¿quién ha andado en malos caminos? Y entonces, si hubiera dicho, es que César, si hubiera dicho, ¿quiénes son pecadores? Pues todos. Pero la connotación de andar en malos caminos es muy particular, ¿verdad? Se refiere a ciertas cosas. Bueno, no hemos, gracias a Dios, pues no hemos robado, no hemos matado a nadie. Bueno, no sé si alguien ha tenido problemas con drogas, con alcohol, etcétera, ¿no? Que sería lo que nosotros más o menos llamamos en la sociedad, anda en malos caminos, ¿verdad? No quiere decir que él es pecador y nosotros no, sino nos referimos a que tiene cierta conducta que socialmente es reprobada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién ha tenido aflicciones? A ver, levanten la mano los que han tenido aflicciones. ¿Quién tiene ahorita alguna aflicción? Mande. No, yo no dije de cuáles, yo no me dije aflicciones, ¿sí? Entonces, yo quiero hoy decirles que las aflicciones nos bendicen. Las aflicciones son una bendición. Probablemente no lo vemos así, pero así es, y lo vamos a ver hoy. Jesús mismo es el máximo ejemplo de la bendición que produce, de la aflicción que produce bendición. El profeta Isaías lo anticipó, lo dijo con más de 750, 800 años antes de Cristo, lo escribió en su libro, y hablando del Mesías que Dios les había prometido al pueblo de Israel, dijo que sería angustiado y afligido. Capítulo 53, versículo 7, angustiado y afligido. Pero concluye el capítulo 53 diciendo en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea que la aflicción del Mesías daría un fruto que le traería al Mesías satisfacción. La aflicción del Señor Jesucristo es única. Solamente por ella podemos ser salvos. La gente que se atreve a pensar que puede ganar la salvación por medio de hacer buenas obras, por medio de darle limosna a la gente, de ir y visitar algún orfanato, algún asilo de ancianos, y que esas cosas van a contarle a Dios para darle la salvación, y que Dios lleva una contabilidad y de pronto checa si son más las malas obras que las buenas, pues te manda al infierno, y si son más las buenas, entonces sí vas a entrar al cielo. Lo cual haría que la salvación fuera meritoria. O sea, ganaríamos la salvación y estaríamos ahí por méritos propios. Pero eso no existe. La salvación solamente puede ser por los méritos de Jesucristo, no por los de nosotros. Entonces, es muy importante entender que la aflicción del Señor Jesucristo es la única que puede producir salvación, que puede producir ese fruto que dijo Isaías que dejaría al Mesías satisfecho. Cada persona que recibe a Cristo en su corazón, que se arrepiente de sus pecados y le entrega a Cristo su corazón, trae satisfacción al Mesías, porque es fruto de su aflicción, es fruto de lo que él padeció. Una vida sin aflicciones no existe. Es el ofrecimiento falso de Satanás. Lo mostró desde el mismo huerto del Edén, cuando habló con Eva y Eva le dijo que tenían libertad para comer de todos los árboles del huerto, menos de uno, porque el día que de él comieren morirían. Y entonces Satanás dijo, no morirán. O sea, contradijo lo que Dios había dicho. Dios dijo, si comes de este fruto, un solo fruto, tomen en cuenta esto, el jardín del Edén tenía de todo, pero solamente un árbol del cual ellos no podían comer. ¿Sí? Y de ese árbol que ellos no podían comer, si comían, Dios dijo, van a morir. Pero Satanás vino y dijo, no van a morir. En la palabra morir está incluido, están representadas todas las consecuencias del pecado. Separación de Dios,
Adán y Eva tuvieron que ser echados fuera del huerto del Edén después de que rompieron ese mandamiento. Aflicciones, dolor, llanto, muerte física, muerte eterna. Todo eso son consecuencias del pecado. Por eso el Señor dice que en el hogar que Él está preparando para cada uno de los que le hemos entregado nuestro corazón, cuando estemos ahí, dice, no habrá más lloro, no habrá más aflicción, no habrá más muerte. ¿Sí? Allí en el cielo. Pero aquí es un mundo de aflicciones, porque son consecuencias del pecado. Satanás engañó a Eva y trató de engañar también a Jesús. Satanás, para tratar de engañar a Jesús, utilizó el amor de Pedro. Pedro amaba a su maestro. Y cuando Jesús empezó a hablar con sus discípulos y a decirles que tenía que ir a Jerusalén y que ahí lo iban a maltratar los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y lo iban a matar, iba a resucitar al tercer día, entonces Pedro lo escuchó y se escandalizó. No pensaba, ¿cómo es posible que a mi maestro le pase eso que está diciendo? Entonces lo tomó aparte y le dijo, ven tantito, quiero platicar contigo. Se lo llevó aparte y le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti mismo. Pedro no entendía lo que estaba diciendo, no entendía lo que estaba pidiendo. Si Jesús tenía compasión de sí mismo, entonces no habría compasión de Dios para nosotros. Si Pedro hubiera entendido eso, hubiera actuado como cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos y Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Consideró que era humillante para Jesús y entonces Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces cambió, ¿verdad? No, entonces lávame todo y la cabeza también y todo. No, dijo, no tienes necesidad más de que te lave los pies. Los que están limpios ya, solamente tienen que lavarse los pies. Claro que eso está en el contexto del hecho de que en aquellos tiempos, cuando se trasladaban de un lugar a otro caminando y traían unas sandalias que dejaban el pie muy al descubierto, en el trayecto de su casa donde se habían bañado al lugar donde habían sido tal vez invitados, pues llegaban con los pies llenos de tierra, sucios. Y entonces el dueño de la casa tenía un siervo especialmente dedicado a lavarle los pies a los invitados. Y entonces Jesús tomó el lugar de un siervo. Entonces dijo, no, pero la gente llega bañada, nomás se le lavan los pies. Y esto tiene un significado obviamente espiritual. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú ya eres salvo. Estás bañado completamente. Pero en el andar diario cometes o cometemos algunos pecados. Y eso es similar a ensuciarse los pies. Entonces hay que ir con el Señor y pedirle perdón por esos pecados que hemos cometido. Están incluidos en el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo pagó por ellos. Pero para yo apropiarme del perdón que me da el sacrificio de Jesucristo, necesito arrepentirme y pedir perdón. Y entonces Dios me perdona. Pero solamente la persona que es creyente no tiene que volver a pedir perdón. Yo voy a pedir perdón, pero es que la mención de volver a pedir perdón por pecados pasados no es adecuada. Porque ¿saben a qué equivale? A no creerle a Dios. Yo sé que no es el caso, pero normalmente a eso equivale. Imagínense que alguien te ofende y luego viene y te pide perdón y tú le dices, no hay problema, te perdono. Y al día siguiente regresa y dice, oye, perdóname por lo que te hice ayer. Sí, ya te dije que te perdono. Y luego regresa otra vez, oye, perdóname. Entonces llegaría un momento que le diría, oye, bueno, entonces no crees en lo que yo te estoy diciendo. Ya te dije que ya te perdoné. Ya no necesitas volverme a pedir perdón. Entonces pedimos perdón por los pecados que cometemos, nuevos pecados, pero los pasados, que pedimos perdón el día que entregamos nuestro corazón a Cristo, fueron todos perdonados. Y lo mencionó César. Porque Dios dice que los pone tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, ¿por qué volver a pedir perdón por ellos? Entonces, es muy importante entender que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por todos los pecados de toda la humanidad.
Pero los que aprovechan ese pago son solamente aquellos que se arrepienten y le entregan su corazón a Cristo. Yo tenía un hermano que ya murió y gracias a Dios murió siendo creyente y está en la presencia del Señor. Pero antes de ser creyente, cuando yo le hablé del Señor Jesucristo, llegó un momento en que cuando le expliqué el Evangelio y esto que estoy diciendo aquí ahorita, él se molestó conmigo. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrado a que nadie pague mis deudas. Yo pago mis deudas. Y sí, pero la vas a pagar en el infierno. No hay otra. Pues no le hace. Ah, bueno, pues ya esa es tu decisión, si eso quieres. Pero gracias al Señor, con el tiempo él recapacitó, Dios tocó su corazón y entregó su corazón a Jesucristo. Cuando Pedro le dice a Jesús que no le pase lo que está diciendo, que no permita que le pase, que tenga compasión de sí mismo, Jesús se dirige a él y le llama Satanás. Le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, te estás dejando guiar por un sentimiento muy humano de amistad que no te permite ver el plan de Dios, que es mucho más alto de lo que tú te imaginas. Una vida de aflicción es el ofrecimiento sin aflicción es el ofrecimiento de Satanás. El ofrecimiento de Jesús es una vida en la voluntad de Dios y en esa voluntad se encuentra la cruz. Y la cruz habla de aflicción. No solo para Jesús es la cruz, es para nosotros también. Dice por eso enseguida de esta plática con Pedro en el versículo 24 del libro de Mateo, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya hemos dicho alguna vez que algunos dicen equivocadamente, por ejemplo, una mujer que se casa con un hombre que después la insulta, la golpea, le falta el respeto, dice, pues es la cruz que me tocó cargar, ¿no? No, esa es la persona que tú escogiste, ¿sí? No, la cruz es algo que se toma voluntariamente sabiendo que es la cruz. Cuando una mujer conoce a un hombre que es tomador, que es violento, que tiene fama de golpear a las mujeres y lo escoge, entonces sí es la cruz que tú escogiste. Pero casi normalmente no es así. Normalmente la gente dice, como novio era muy diferente. Pues sí, entonces por eso lo escogiste. Si hubieras sabido cómo se iba a comportar después, no lo hubieras escogido. Y la cruz escoge. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, esto es voluntario, y sígame. Jesús tomó la cruz voluntariamente. Por eso cuando en el huerto de Getsemaní, ya muy próximo a morir, Jesús ora al Señor, Jesús ora a su Padre, le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea conforme a mi voluntad, le dice su Padre, sino conforme a tu voluntad. Y cuando él terminó de orar, se fue a hablar con sus discípulos y dice que en ese momento se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa fue la respuesta de Dios. Cuando él dijo, no sea hecha mi voluntad sino la tuya, contestó Dios con una turba que vino y tomó a Jesús. Entonces nos damos cuenta por las aflicciones de Cristo que las aflicciones en la vida cristiana nos bendicen. En primer lugar, porque nos dan la oportunidad de experimentar la victoria de Cristo. Así dijo Jesús a sus discípulos en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tener aflicciones es lo normal en este mundo. Jesús lo advirtió. Jesús no atrajo a sus discípulos prometiéndoles un mundo color de rosa. No, él no los engañó nunca. Él les dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confiar, eso sí, les dijo, yo he vencido al mundo. Sin embargo, no obstante esta enseñanza tan clara, algunos se preguntan, si yo ya creí en Cristo, si yo ya me arrepentí de mis pecados y le entregué mi corazón a Él, ¿por qué tengo que padecer aflicciones?
Y fíjense que esto es una pregunta que mucha gente se hace. A lo mejor ustedes no se la han hecho, pero muchas personas sí se la hacen. Y por eso el cristiano que compuso este himno lo puso en su letra. Es un himno que nosotros cantamos mucho y nos gusta. Dice el autor de este himno: muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? O sea, él está poniendo en el canto una pregunta que es común. Y más adelante él mismo contesta su pregunta cuando dice: pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. ¿Sí? ¿Se fijan? Esa es una de las bendiciones que trae la aflicción. Experimentar la victoria de Cristo. La victoria de Cristo se muestra en cada circunstancia que enfrentamos, por difícil que ésta sea. Todo depende de que en primer lugar tengamos la actitud que Cristo señaló que deberíamos tener. ¿Qué actitud debemos tener ante una aflicción? Debemos recordar que la victoria no consiste en no tener aflicción. La victoria no consiste en que la aflicción se retire, sino la aflicción consiste en pasar por en medio de ella y salir del otro lado gozoso y en paz, como lo hicieron Daniel y sus amigos. También el salmista lo expresa porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno. En otras palabras, estaré confiado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, estaré confiado, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y precisamente les mencionaba, Daniel y sus amigos nos brindan, nos comparten una experiencia maravillosa que nos muestra precisamente esto. La victoria de Daniel y sus amigos entre los caldeos allá en Babilonia no fue la de que no fueran arrojados al horno de fuego. Si a nosotros nos hubiera dicho alguien, hubiéramos estado en esa circunstancia y nos hubiera dicho: oye, ¿tú qué? Te van a arrojar al horno de fuego. Está súper calentado, más que antes, al grado de que la gente que se acercó, la llama los quemaron. ¿Qué esperas que Dios haga? Bueno, yo espero que de pronto Dios apague el fuego. Él es poderoso para hacerlo, sí, pero ¿hará eso? Bueno, yo espero que a última hora el rey se arrepienta y no nos eche en el fuego. No, ellos estaban confiados. Ellos no estaban pensando que no los arrojaran al horno de fuego, sino que ellos dijeron claramente cuál era su condición. Ellos le dijeron al rey: mira, rey, Dios, nuestro Dios, puede librarnos del horno. No vamos a adorar tu estatua, nunca la vamos a adorar. Vamos a permanecer fieles a nuestro Dios, aunque tú nos arrojes al horno de fuego. Porque creemos y estamos confiados en que Dios puede guardarnos. Pero y si no nos guarda, o sea, si nos permite que nos chamusquemos de ahí, nosotros como quiera vamos a permanecer confiando en Él. Esta es la victoria. La victoria la lograron ellos desde antes de ser echados al lago de fuego. Claro, el rey se asombró, pero pues no tenía otra. Él había firmado el decreto. No podía violar su propia palabra. Entonces, aún en contra de su voluntad, pusieron a Daniel y a sus amigos en el horno de fuego. ¿Qué pasó después de esto? Cuando fueron a ver qué había pasado con ellos. Dice Daniel capítulo 3, versículo 27, dice: se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a los varones, a Daniel y a sus amigos, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre ellos, sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. O sea, ni siquiera, no salieron ni ahumados. Esa es la victoria. Pasaron por el horno de fuego, pasaron por el camino de muerte, pasaron por su cruz.
Pero así como Jesús a los 3 días de haber sido crucificado se levantó victorioso sobre la muerte, ellos salieron victoriosos del horno de fuego. Se cumplió lo que dice Jesús. Dice, en el mundo tendréis hornos de fuego, aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estos, Daniel y sus amigos, vencieron también en esa aflicción. ¿Qué tenían Daniel y sus amigos que los hizo enfrentar su aflicción? Tenían confianza en Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos falla cuando viene la aflicción. Nos falla el confiar. El decir, tengo temor, es hasta cierto punto normal, pero no que el temor nos domine. Eso no es normal. Es normal que sintamos temor. Una persona le preguntaron, oye, pero ¿tú no sientes miedo? Dijo, sí tengo miedo, pero no soy un cobarde. ¿Sí? El cobarde vende sus convicciones, el cobarde se hace para atrás y mejor pone atención en los otros y hace lo que ellos quieren. Pero el que permanece fiel porque confía en el Señor, tiene miedo, pero vence el miedo. Pasa por encima del miedo. Dios le da esa fuerza. La confianza apoyada en las promesas de Dios trae seguridad y trae victoria. Ustedes saben por todo lo que Job pasó y sin embargo él escribió, tendrás confianza porque hay esperanza. ¿Qué es lo que da confianza a la persona? La esperanza. ¿Y la esperanza en qué está basada? La esperanza está basada en las promesas de Dios. ¿Por qué puedo tener esperanza cuando estoy en medio de una aflicción? Porque Dios me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo ha prometido. Entonces, aunque yo esté en aflicción, Él cumple su promesa, Él está ahí conmigo. Lo mencionaba Solecito hoy en su meditación del texto que le llamó la atención, ¿verdad? ¿Qué decía ella? No debe olvidarse que Dios está ahí con ella. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense lo que dice Pablo. ¿En qué se gloria una persona? Se gloria normalmente en sus triunfos. Mira el carro que me acabo de comprar. Mira la casa que me acabo de construir. Mira las fotografías de cuando anduve en Europa. Entonces se gloria en eso. Junta a sus amigos para enseñarles todos sus logros, todos sus triunfos. Pero dice Pablo que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos a hacer una fiesta para invitarlos a todos y que cada quien diga, a ver, ¿cuál es la tribulación más fuerte que ha tenido? Y que le gustó pasar por ahí, que le dejó ciertas enseñanzas, ¿cuáles? No hacemos eso, ¿verdad? No hacemos fiestas para celebrar las tribulaciones. Pero dice Pablo que él se gloría en las tribulaciones, sabiendo, ¿por qué te glorías en las tribulaciones? Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, ¿por qué no debemos avergonzarnos de tener siempre esperanza? Porque el Señor ha prometido actuar y lo va a hacer. Nunca se va a olvidar de nosotros. No quiere decir que nos va a librar de la aflicción y no vamos a tener aflicciones. No es eso. Vamos a pasar por las aflicciones, pero vamos a salir victoriosos. Vamos a experimentar la victoria de Cristo. Las aflicciones en la vida cristiana nos bendicen en segundo lugar porque tienen el propósito de purificar nuestra fe. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es el instrumento que hace que Dios nos guarde, porque estamos confiando en Él. ¿Sí? Ustedes analicen y dense cuenta cómo cuando hay alguien en quien podemos confiar, ya no nos preocupamos. Se descompuso mi carro, no sé qué hacer. Pero una persona que sabe dice, no te preocupes, a ver, y va y le mueve un tornillito. ¿Se acuerdan de esa anécdota de la persona que llevó su carro? No era su carro, era un aparato ahí muy grande que no lo podían arreglar. Y mandaron traer a una persona que sabía mucho, era muy capaz. Y estuvo estudiando varios días el asunto y luego un día dijo, tráigame un tornillito así de este tipo, se lo trajeron, lo puso y funcionó.
¿cuánto es? Y dijo, son $5 del tornillo y $10,000 de la mano de obra. Y le dijo, pero ¿cómo vas a por un tornillo? No, por saber cuál tornillo era el que había que cambiar, ¿sí? Lo que vale es el conocimiento. Y una persona que tiene conocimiento nos inspira confianza. Nosotros no sabemos qué hacer, pero él sí sabe. Entonces le decimos, ay, qué bueno que estás aquí. Y le dejamos el asunto en sus manos y él lo resuelve. Esa es la confianza en el Señor. Señor, tú sí sabes qué hacer. Ahorita mencionaban el texto que dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. O sea, Dios ahí lo que quiere es que veamos que el proveedor es Él. Él es el dueño de todo. Y Él nos da de lo de Él. No nos necesita a nosotros. Así que vamos a ponernos de acuerdo con Él. ¿Sí? Dice el Señor, yo no te necesito a ti, pero tú sí me necesitas a mí. Entonces depende de mí y yo me encargo de ti. Eso es todo. Entonces cuando yo entiendo que todo le pertenece al Señor, aun cuando vas a cobrar tu sueldo, cuando te entregan tu sobre con tu sueldo, dile gracias Señor porque viene de Él, porque Él tiene el control de todo. Pero si tú dices, esto es lo que yo gané porque yo soy muy bueno y me pagan muy bien por eso, no te estás dando cuenta que Dios tiene un control. De pronto al día siguiente caes enfermo y no puedes ir a trabajar. Y entonces, ¿dónde está tu capacidad? Entonces, Dios es el que nos da la fuerza para trabajar, la inteligencia para salir adelante. Todo se lo debemos a Él, absolutamente todo. Y eso es maravilloso saberlo. Es como un hijo que está agradecido con sus padres. Sabe que lo que él es porque sus padres se sacrificaron, hicieron un buen trabajo con él, y los del mérito son ellos. Y aquí el del mérito es Dios. Dice que es la fe la que nos guarda. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, la fe nos guarda, Dios nos guarda mediante la fe, pero puede ser necesario que pasemos por algunas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El oro es un material que es perecedero, pero sin embargo, ahorita, por ejemplo, ha aumentado mucho el oro de precio y mientras las monedas andan luchando unas contra otras, bajando y subiendo, el oro se mantiene hacia arriba, hacia arriba. El oro es valioso. Entre más puro sea, más valioso. ¿Cómo se puede purificar el oro? Se saca el mineral, se mete en los hornos, se funde y cuando está fundido suben las impurezas. Entonces se quitan las impurezas y entonces el oro queda un oro fino y valioso. Tu fe y mi fe tienen impurezas. Por eso fallamos, porque no es una fe que sea de alabanza para el Señor, es una fe que en ocasiones falla. Por eso el Señor la somete a pruebas para traer como resultado una fe purificada. Porque si el oro se purifica por medio del fuego, así también nuestra fe, dice, se purifica por medio de las pruebas para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que cuando Él regrese, encuentre que todos tenemos una fe purificada, que pasó por las pruebas y salió adelante. Regresemos a Job, quien pasó por pruebas terribles. En un mismo día perdió trabajadores, perdió a sus ganados y perdió a sus hijos. En un solo día pasó todo eso. Pero la enseñanza de la palabra de Dios guardada en su corazón lo hizo reaccionar de esta manera, diciendo, cuando le avisaron todas las pérdidas que había tenido ese día, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hemos oído, ¿no?, de padres que han perdido a sus hijos y que luego dicen, bueno, Dios me mostró que los hijos son prestados. Aunque normalmente se espera que los que mueran primero sean los padres. Por eso perder a un hijo es una de las más fuertes tragedias, porque el padre siempre espera más bien que el hijo lo entierre a él, no él enterrar al hijo.
Pero algunos concluyen, pues es que los hijos son prestados. Y en cierto sentido, porque también está bien, porque un hijo está contigo hasta que se case, y cuando se casa se va y forma su familia y ya, tiene prioridades, su esposa, sus hijos, o su esposo y sus hijas, o sus hijos. Entonces los hijos son prestados, sí. Job lo entendió. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Después de aquellas pérdidas terribles, sin embargo, todavía estaba Job de duelo por sus hijos y de pronto le cayó una sarna maligna, dice la Escritura, que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza tenía tal comezón que ¿saben con qué se rascaba? Con un pedazo de barro. Una vasija de barro que la rompes y quedan los pedazos así medios filosos, entonces le llaman a eso tiesto. Entonces, con un tiesto se rascaba. Me imagino que hasta sangraba y que se le formaban costras en el cuerpo. O sea, era terrible, estaba sentado en ceniza todo el tiempo. Al grado de que estando en esa condición todavía sufrió el reproche de su esposa. Porque saben que en toda esa condición Job permanecía íntegro. ¿Qué quiere decir que permanecía íntegro? Que no se quejó de Dios, que no abandonó su fe, que siguió confiando en el Señor. Y entonces su mujer le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínense, la mujer que Dios le dio de compañera, que debería de ser su apoyo, ¿sí? Que era para ayudarlo, no, lo votó, dijo, no, yo me consigo otro. Tú ya maldice a Dios y muérete. Yo no quiero estar con ese hombre. Qué ejemplo y qué aliento recibimos de Job. Por eso el Espíritu Santo inspiró al escritor bíblico que incluyera esta historia en la palabra de Dios, que quedara consignada en las Escrituras. Job actuó en medio de la aflicción de una manera que nosotros necesitamos aprender. Él dejó que la palabra de Dios dirigiera su mente, sus palabras y su actitud. Dice la Escritura, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí tenemos que tener, cuando leemos el libro de Job, de pronto, y leemos que dice la Escritura que no pecó Job, tendemos a confundirnos. Hay que leerlo varias veces. ¿Por qué? Porque de pronto parece que Job sí se está quejando. Pero tenemos que, en uno de los estudios de preguntas y respuestas, si es que algunos lo han recibido, ¿verdad? Recuerdan que dicen que no es lo mismo tener dudas que tener incredulidad. La incredulidad no admite respuesta. Las dudas sí tienen respuesta. ¿Es lícito tener dudas? Sí. Presentamos nuestras dudas y alguien nos ayuda, o el Señor mismo a través de su palabra nos saca de la duda, pero incredulidad es otra cosa. La incredulidad te lleva a pecar contra Dios. Las dudas no. Entonces, Job, obviamente, al venir sus amigos a tratar supuestamente de consolarlo, que terminaron acusándolo, pues produjeron en él dudas. Pero finalmente, Dios trató con Job y echó fuera sus dudas, de tal manera que termina el libro en el capítulo 42, diciendo Job, yo hablaba lo que no entendía. Se fijan, tenía dudas. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, le dice a Dios, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ese cambio de las dudas pasó a la docilidad para ser enseñado. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, Job se arrepintió de haber tenido dudas en cuanto a por qué pasaban las cosas. No hubo dudas en cuanto a Dios. Pero entonces Dios habló con él y le mostró que él era sabio y Job no. Y le dijo, bueno, se trata de hacer preguntas, pues yo te voy a hacer algunas preguntas a ver si me las puedes contestar. Y le empezó a decir Dios, a ver, ¿dónde estabas tú cuando fue esto? ¿Y cómo se hizo esto? ¿Y cómo se hizo esto? Te dijo Job, ay, joder, no, pues soy un ignorante completa. Exactamente. Por eso es importante que dependas de mí. Yo me encargo de enseñarte, dice Dios. Jesús también sabía que Dios tenía un propósito. Dijo Job, no hay en Dios despropósito alguno. Guarden eso con letras de fuego en su corazón. No hay en Dios
despropósito alguno. Dios siempre tiene un propósito para lo que está permitiendo que pase en nuestras vidas. Jesús también lo sabía. Él sabía que había un propósito para que Él fuera a la cruz, por eso Jesús no evitó la cruz. ¿Pudo evitar la cruz Jesús? Sí pudo evitarla. Él lo dijo claramente cuando Pedro lo trató de defender en el huerto de Getsemaní, cuando fueron a prenderlo y Pedro sacó la espada, estaba dispuesto a luchar por su maestro y Jesús lo detuvo y le dijo, si yo quisiera, yo le pediría a mi Padre y Él mandaría 12 legiones de ángeles, imagínense. ¿Sí? ¿Qué podrían hacer aquellos pobres que llegaron ahí contra 12 legiones de ángeles? Los hacían polvo, rápido, pero Jesús no lo pidió. Dios lo habría librado de la cruz si Jesús hubiera querido. Pero ¿cómo? Dijo Jesús, entonces se cumplirían las Escrituras. Si yo me opongo a la cruz, me estoy oponiendo a lo que Dios ha dicho en las Sagradas Escrituras. Me estoy oponiendo al plan de Dios. Yo no me voy a oponer al plan de Dios porque Él tiene un propósito. Es necesario que así se haga. Es necesario que yo vaya a la cruz y yo estoy dispuesto a obedecer a mi Padre Celestial. Por eso el apóstol Pedro escribió en su primera carta en el capítulo 4, versículos 12 al 15, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas cuando venga una aflicción, por fuerte que ésta sea, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, qué raro, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me permites a mí si yo soy el mejor de todos los cristianos, si yo soy bien puro y bien entregado, y por qué yo voy a ser afligido? No, yo no. Dice, no te extrañes, no te sorprendas como si algo extraño te estuviese pasando. Entonces, ¿qué hago, Señor? Gózate. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando el Señor Jesús venga, si tú has pasado por aflicciones y te has permanecido en medio de ellas gozoso, confiado en el Señor, depositando tu fe en sus promesas y has salido adelante, cuando el Señor venga lo vas a recibir contento, lo vas a mirar a los ojos. Para que no, dice la Escritura, para que no te retires de Él avergonzado. ¿Sí? Si no hemos sido fieles al Señor, cuando Él venga no vamos a querer ni mirarlo a la cara, nos va a dar vergüenza, que Él lo dio todo por nosotros y nosotros no. Finalmente, en tercer lugar, las aflicciones en la vida cristiana nos bendicen porque nos permiten participar de los sufrimientos de Cristo. Y lo primero que quiero dejar muy claro aquí es que esto no se refiere a los sufrimientos de Cristo en la cruz para nuestra salvación, porque allí nadie podemos participar. En los sufrimientos para la salvación solamente los de Cristo cuentan. Él es el único camino a Dios. Él es la puerta del corral de las ovejas. Él es el agua de vida. Y en ese sentido, sus sufrimientos para darnos a nosotros salvación están completos. No hay nada que agregarles. Son suficientes. Él lo dijo en la cruz. Antes de entregar el Espíritu, antes de expirar, Él dijo, consumado es. Él no dejó el trabajo a medias. Él dijo, todo ha sido consumado y le entregó el Espíritu a su Padre. Lo primero, entonces, esto es muy importante entenderlo. En la cruz, Él dijo que todo estaba terminado. Esta participación nuestra en los sufrimientos de Cristo es otra cosa. En los sufrimientos de Cristo para lograr nuestra salvación, los sufrimientos son únicos de Él. Se deja ver esto en la tipología del Antiguo Testamento, porque si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó al pueblo de Israel que construyera el tabernáculo, era un edificio rectangular que estaba separado, tenía 2 habitaciones. La de aquel lado, la del final, se llamaba el lugar santísimo y estaba separado por una cortina de piso a techo del cuarto de este lado, que era el lugar santo. En este lugar podían entrar todos los sacerdotes, pero en aquel lugar solamente el sumo sacerdote, nada más, una vez al año, no sin sangre, tenía que entrar con sangre de un cordero. Entraba en el lugar santísimo y ahí en el propiciatorio Dios se manifestaba y el sumo sacerdote pedía perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. En esa tipología nos damos cuenta que así como el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ofrecer la sangre
en el propiciatorio, así el Señor Jesucristo es el único que pudo entrar hasta el mismo cielo con su propia sangre, ya no con la sangre de un cordero, con su propia sangre, para ofrecérsela al Señor en pago por nuestros pecados. Esta participación única de Cristo para lograr nuestra salvación se deja ver ahí precisamente. Dice Hebreos capítulo 9, versículos 24 y 25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, Jesús no entró, porque Jesús ni siquiera podía ser sacerdote en el pueblo de Israel, porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví y Jesús era de la tribu de Judá. Entonces Jesús, mientras viviera, no podía ser sacerdote, ¿sí? Pero el sacerdocio cambió. Hubo un nuevo pacto y entonces el sacerdocio cambió de la tribu de Leví a la tribu de Judá, con Jesús como el sumo sacerdote de nuestra salvación. Si él hubiera entrado en el santuario hecho de mano, no hubiera sido válida su participación porque no era de la tribu de Leví. Pero era ese santuario, ese lugar santísimo, era figura del verdadero, dice. El verdadero es el cielo. Y allí entró el Señor Jesús en el verdadero, para ofrecerse, no muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, sino una sola vez. Porque con un solo sacrificio, dice la Escritura, hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús no necesita sufrir varias veces. Sufrió una vez en la cruz del Calvario y su sacrificio es suficiente para la salvación de todo aquel que crea. Pero ahora la iglesia es llamada también, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, y en ese sentido, precisamente cuando algún miembro del cuerpo, la Escritura compara a la iglesia con un cuerpo y le llama el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros, miembros los unos de los otros. ¿Sí? De tal manera, dice que si uno de los miembros padece, todos los miembros sufren. Como en el cuerpo. Si te duele un brazo, todo el cuerpo lo siente. Así es también en la iglesia. Y de esa manera, si Cristo es la cabeza, dime tú, ¿piensas que el cuerpo de Cristo, su iglesia, puede sufrir y Cristo no sufra? No es posible. Él sufre también. Pero ya no son sufrimientos para salvarnos, son participación de los sufrimientos nuestros y nosotros obviamente estamos participando con él. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Y al padecer, su cuerpo Cristo padece también. Por eso el apóstol Pablo no se quejaba de las aflicciones que él padecía, por el contrario, se gozaba en ellas. ¿Por qué se gozaba? Porque estaba participando y ayudando, dice, a completar los sufrimientos de Cristo por su iglesia. No los sufrimientos de Cristo para salvarnos, pero Cristo sigue sufriendo por la iglesia. Si nosotros sufrimos, Él sufre juntamente con nosotros. Si nosotros nos gozamos, Él se goza juntamente con nosotros. Dice Colosenses 1:21, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, les dice a los colosenses, que eran la iglesia de Colosas, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, para que la iglesia crezca, el apóstol Pablo sufrió, porque fue perseguido, porque fue azotado, porque vivió naufragios, padeció muchas cosas. ¿Por qué lo hizo? Por amor al Señor Jesucristo y amor a los hermanos. Entonces estaba participando de los padecimientos de Cristo. Segunda de Corintios 11:29 dice el apóstol Pablo, ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces él, de una manera semejante a la del Señor Jesucristo, si los creyentes sufrían, él sufría. Si los creyentes se gozaban, él se gozaba. Si los creyentes eran tropezados por alguien, él se indignaba y salía en la defensa de la verdad, de la palabra y del evangelio. Ahora, otro asunto importante para enfatizar es que las aflicciones que sufrimos en este mundo están dentro de la voluntad de Dios. Acuérdense de eso. Porque
son el resultado de nuestros pecados en ocasiones. En ocasiones tú padeces porque hiciste algo incorrecto. No siempre es así. Hay ocasiones en que precisamente tú te analizas porque estás pasando por un momento de aflicción y dices, Señor, ¿esta aflicción a qué se debe? ¿Es por algo que yo he hecho mal? Y entonces te analizas. Yo les he platicado de una vez en la Ciudad de México que de pronto me dio un dolor muy fuerte. Yo había tenido problemas con los riñones de muy joven, entonces me levanté, no podía dormir y me acuerdo que Pati me decía, oye, vamos al hospital. Y que no, espérate porque ahí me van a salir más cosas. No, espérame, déjame orar. Entonces me fui a la sala de la casa y empecé a orar y a preguntarle al Señor qué pasaba, y de pronto me di cuenta de algunas fallas, de algunas faltas, pecados que había en mi vida, y le pedí perdón. Señor, perdóname por esto, yo sé que estoy mal. Una vez que terminé de orar y pedirle perdón, el dolor se quitó. ¿Y saben qué? No volvió. Y entonces entendí que esa aflicción era una disciplina de Dios. Las aflicciones a veces son disciplina y otras ocasiones son prueba. Cuando tú te das cuenta que tú no has hecho nada como para que Dios te discipline, entonces lo que estás padeciendo, acéptalo como una prueba. Es la voluntad de Dios. Es una prueba que te va finalmente a fortalecer. Dios te está permitiendo pasar por ella, como dice 1 de Pedro 4:12, que ya lo leímos, de que si alguna cosa te estás padeciendo no te extrañes, pero más bien debes gozarte, porque estás pasando por una prueba que si sales adelante de ella, tu fe se va a convertir en una fe más valiosa, más digna de presentarla delante de Jesús para su alabanza y su gloria. Y en el capítulo 2 de la misma epístola de Pedro, en el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay quienes dicen que cuando estamos pasando por una aflicción le pidamos a Dios que la quite y que Él lo va a hacer, dicen algunos, porque no es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Pero el salmista opina diferente, dice el Salmo 119, versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, aparte de una aflicción, es una manifestación de la fidelidad de Dios. Quiere decir que Él está atento a nosotros y nos está dando el trato que necesitamos. Es importante entonces entendamos que las aflicciones cumplen propósitos en nuestra vida, ¿sí? Trae bendición a nuestra vida. Por lo tanto, debemos recordar que las aflicciones nos bendicen porque nos dan la oportunidad de experimentar la victoria de Cristo, porque tienen el propósito de purificar nuestra fe y porque nos permiten participar de los sufrimientos de Cristo. Yo espero que esto nos ayude a tener una visión diferente cuando estamos pasando por una aflicción. Que pasemos de la angustia y del temor que a veces sentimos al gozo de saber que Dios está cumpliendo un propósito en nosotros. Que Dios los bendiga.